Listo. Ya. ¿Me avisan, por favor, si se ve y se escucha? Chicas. Hola, perdón, bueno, escucho la pregunta. Si se ve y se escucha. Ah, sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, hoy vamos a empezar hablando sobre trastornos de la conducta alimentaria. Bien, entonces, ay, ¿esto por qué me sale? Me sale esto. Bueno, la pérdida de peso vendría a ser definida, o ciertas definiciones que vamos a ver sobre la pérdida de peso es que esta se va a deber a una ingesta energética baja o al aumento del gasto energético del paciente. Esto puede causar que baje de peso. Y esto a la vez puede ser un problema involuntario, o sea, que el paciente no esté haciendo una dieta, nada para bajar de peso, y podría significar un problema médico, un problema psiquiátrico. Clínicamente importante se define una pérdida de peso clínicamente importante cuando esta es mayor del 5% del peso corporal que el paciente solía tener en 6 meses. Otra definición importante es sarcopenia. Recuerden que sarcopenia es la pérdida de peso, pero en base a la masa magra, o sea, el músculo, sobre todo pérdida de masa muscular. Y otro síndrome que es bueno que sepan es el síndrome consuntivo, o también llamado emaciación. En este caso se le denomina así cuando la pérdida de peso es una pérdida de peso involuntaria y esta es de más del 10% del peso corporal total dentro de los 30 días. Creo que esto ya lo habíamos hablado en alguna otra clase. Entonces, según la OMS, la pérdida significativa de peso relativa al tiempo se define como, estas vendrían a ser las definiciones que nos da la OMS, y es importante porque en alguno de sus exámenes vino alguna de estas preguntas. Entonces, una pérdida significativa es cuando se pierde aproximadamente 2 kilos en un mes, el 5% de pérdida de peso en un mes también, 7.5% de pérdida de peso en 3 meses o el 10% de peso en 6 meses. A eso se le llama pérdida significativa del peso. Es otra definición según la OMS. Y en estos pacientes lo que tenemos que evaluar, o sea, recuerden que hemos visto en todo el curso de nutrición, la evaluación nutricional del paciente, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener mayor énfasis en lo que es el peso que tenía el paciente previo a la evaluación que estamos haciendo, el patrón y duración de esta pérdida de peso, en cuánto tiempo ha sido, si ha sido muy rápido o ha sido lento, determinar si la pérdida de peso es intencional, si el paciente está haciendo dieta o ha empezado a hacer mayor actividad física o está consumiendo mayores cantidades de calorías y aún así está bajando de peso. Y también establecer si existen algunas condiciones funcionales, médicas, psicológicas, como las que vamos a ver ahora, que están asociadas a la pobre ingesta de alimentos. Entonces, por si acaso aquí les puse una imagen para que ustedes vean lo que es la sarcopenia en este caso, que es lo que habíamos hablado, la pérdida de la masa muscular. Entonces, mire, un paciente de 25 años y un paciente de 55, la diferencia en la masa muscular que tiene el paciente. Es normal que en pacientes mayores, en sí mucho más mayores que los de 55, ya pacientes de tercera edad, también sufran de esta pérdida de masa muscular. Y como pueden ver aquí, en una tomografía, vemos que esto vendría a ser el músculo, y cuando el paciente es mucho más adulto, o es mayor, vean cómo este músculo ha sido reemplazado por tejido en realidad graso, tejido celular subcutáneo. Entonces, ahora vamos a hablar de la anorexia nerviosa, vamos a hablar de bulimia y de otros trastornos. Entonces, esta anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria en el cual hay 3 componentes principales que deben saber. El paciente tiene inanición. Esto se refiere a que el paciente no ingiere alimentos o no ingiere la cantidad suficiente de alimentos. 2, tiene miedo excesivo a engordar. Por más que el paciente no tenga un peso, no tenga sobrepeso, no sea obeso, el paciente tiene un miedo intenso a engordar. Y además tiene otros síntomas médicos que vamos a ver ahora. Entonces, en la epidemiología nos dicen que es el 0.4% de la población, sobre todo en mujeres.
Entonces, y que inicia más o menos entre los 14 a 18 años de edad. Es de 10 a 20 veces más en las mujeres, como ven aquí el 90% de las pacientes son mujeres, y esta nos da, o este tipo de trastorno, la anorexia, es el que tiene la más alta tasa de mortalidad y de recaídas. Entonces, hay distintas etiologías, principalmente tenemos la biológica, en el cual dice que este tipo de enfermedad es 8 veces mayor en parientes de primer grado. O sea, si su mamá o su papá, bueno, en este caso las mujeres son las que tienen más frecuentemente, la mamá ha tenido anorexia, la paciente tiene 8 veces el riesgo de sufrir también de anorexia. También están, si en pacientes mellizos, por ejemplo, tienen 2.6 veces el riesgo de hacer anorexia nerviosa. Polimorfismos que ya están asociados a la serotonina y cromosomas. En el cromosoma 4 también se ha visto que alguna alteración puede estar relacionada con la anorexia nerviosa. Factores sociales, recuerden que vivimos en una época en la que usualmente vemos en la televisión solamente mujeres que son súper delgadas y nos ven en el cuerpo perfecto. Entonces eso hace que, sobre todo en las pacientes que son adolescentes, tengan esta exigencia de ser delgadas y que si no son delgadas, su cuerpo no vale o su autoestima es muy baja. Entonces, otro factor importante es el psicológico. La baja autoestima de estas pacientes, o sea, sobre todo esas son las más vulnerables, las que tienen una baja autoestima, las que buscan ser perfeccionistas, por ejemplo, que vamos a ver ahorita, las bailarinas de ballet, las que son gimnastas, entonces ellas también tienen mucho más riesgo de hacer ese tipo de enfermedad, y trastornos de ansiedad también. La gravedad se mide según el IMC de las pacientes. Esta puede ser una anorexia leve, se dice así, si el IMC todavía es mayor de 17. Moderado si es de 16 hasta menos de 17. Es grave cuando esta ya es menos de 16, está hasta 15. Y es extremo si el IMC es menos de 15. Se debe hospitalizar, no se olviden, cuando la paciente tiene un IMC menor de 14. Es importante. En la clínica, entonces ya habíamos estado viendo, lo que hay es una restricción de la ingesta, la inanición, y en relación a las necesidades que tiene esta paciente, y esto conduce a que bajen el peso en relación a su sexo y a su edad. Entonces, como ya habíamos mencionado, rechazan mantener el peso ideal o por encima del valor mínimo, o sea, lo mínimo es 18.5 de IMC, o su peso mínimo debe ser 50 kilos, pero ellas quieren estar en 45, quieren estar en 40 y lo rechazan. O sea, por más que ustedes les expliquen lo que puede conllevar tener un peso tan bajo, no desean mantener un peso mayor y tienen este miedo súper intenso a ganar de peso, ganar el peso. Entonces, y además de estos dos, tienen una distorsión de la imagen corporal. O sea, la paciente es así, pero se ve así, por ejemplo, ¿no? Ella se ve que está más llenita o se ve que está gorda en algunos casos, entonces es algo totalmente ilógico. Entonces, otros factores de riesgo, como hemos estado viendo, sexo femenino, que no se olviden, adolescencia, juventud, que son los que están más propensos a ver en todos lados, vemos mujeres que tienen un cuerpo muy delgado y ellas son las que más se ven influenciados. La historia familiar también, si la mamá, si la abuela, si la tía, si la hermana han tenido anorexia, también tiene factor de riesgo. Si han sido abusadas sexualmente, si tienen una relación conflictiva con la familia, muchas veces también esto suele ser un factor predisponente. Y una dieta exigente en caso de deportistas, sobre todo deportistas que son de élite. Entonces, bailarinas de ballet, nadadoras, como les decía, gimnastas, todas ellas tienen este riesgo de hacer anorexia nerviosa. Y las complicaciones que tenemos en esta enfermedad vienen a ser múltiples. En realidad afectan a todos los sistemas, como vemos. A nivel gastrointestinal, estas pacientes pueden tener constipación, o sea, están estreñidas, pueden tener balonamiento estomacal, sienten plenitud. Estas pacientes ya en casos muy avanzados, cuando comen, usualmente ya vomitan el alimento porque su estómago no lo digiere, no puede, y sienten una plenitud muy rápido, con poca alimentación. Pueden tener gastritis también. Hematológicas,
las pacientes tienen leucopenia, trombocitopenia, anemia, todas las series van a estar afectadas, entonces todo va a estar bajo. Si tienen anemia, que es usualmente normocítica, normocrónica, van a tener los mareos, disminución de la libido, amenorrea, que antes en uno de los criterios del DSM-4 solía ser uno de los criterios diagnósticos. Ahora ya no está en el DSM-5, pero recuerden que también es importante y este suele preceder a los demás síntomas. Frialdad distal, también suelen estar muy abrigadas porque no pueden mantener bien su calor corporal. Cardiovasculares pueden tener bradicardia, hipotensión, arritmias, prolongación del QT, depresión del ST, miren, atrofia miocárdica. Entonces, estas pacientes pueden tener hasta prolapso de válvula mitral. Así que en casos extremos, estas pacientes llegan a hacer estas alteraciones, complicaciones. A nivel metabólico, pueden tener hipercolesterolemia, carotenos altos, hipofosfatemia, deshidratación, disturbios electrolíticos. Endocrino, tenemos bajas T3 y T4, hacen como un hipotiroidismo, tienen alteración del crecimiento, de la hormona de crecimiento, pueden tener osteoporosis, lanugo también, que es un pelito muy, muy delgadito, catecolaminas bajas, leptina baja y grelina alta. Entonces, y finalmente en el sistema nervioso podemos tener agranamiento ventricular, pérdidas neuronales, gliosis, por favor, el LSR alto y déficit de materia gris y blanca. Entonces veamos que esto afecta a nivel de todos los sistemas. La anorexia, entonces, podemos ver que tenemos ciertos diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, patologías sobre todo que cursan con pérdida de peso. Podemos pensar en neoplasias, enfermedades del tejido conectivo, síndromes de mala absorción, el hipotiroidismo, hipertiroidismo, que recuerden que los pacientes comen mucho, pero en este caso, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Porque esta paciente no come, ¿verdad? La tuberculosis también y la diabetes aquí sería la tipo 2, en la etapa ya más avanzada. Enfermedades psiquiátricas también por desórdenes afectivos o desórdenes obsesivo-compulsivos y pacientes esquizofrénicos también. El tratamiento tiene que ser siempre multidisciplinario. Van a entrar ahí el psiquiatra, el psicólogo, el nutricionista, el terapista y la familia también es muy importante, ya que sin la familia muchas veces al paciente se le tiene que hospitalizar si es que no tiene apoyo familiar. Entonces lo que tratamos en estos pacientes es de restaurar su peso, un peso normal, normalizar el patrón alimentario, o sea, darles una terapia para que los pacientes puedan volver a comer poco a poco. Y disminuir los episodios de compulsión y purga, ya en los que los pacientes suelen irse a vomitar, así como en bulimia también. Corrección de las complicaciones clínicas que ya hemos conversado ahorita y estabilización de las comorbilidades psicológicas. También tenemos tratamientos medicamentosos, pero recuerden que más importante es primero la terapia. Los medicamentos a veces se usan en primer lugar cuando los pacientes son muy refractarias, o sea, con la terapia no pueden comer y se usan antidepresivos y estabilizadores del ánimo. A nivel nutricional, recuerden que debemos identificar ciertos déficits y el plan dietético inicial va de entre 1000 a 1600 calorías y debemos ir aumentando estos alimentos entre 250 a 500 gramos semanalmente, dependiendo de cómo la paciente vaya respondiendo. Entonces, soporte nutricional en casos ya muy severos se puede utilizar también, como hemos visto, puede ser por sonda nasogástrica y las pacientes obviamente tienen que estar hospitalizadas. Siempre hospitalizar en estos casos, cuando el paciente está descompensado. Tenemos pacientes con hipotermia y hemos visto con bradicardias muy extremas, hipotensas, con desequilibrio electrolítico, pacientes con arritmia y con otras enfermedades que puedan estar exacerbando los síntomas de esta paciente. Si estas pacientes empeoran, si tienen intento de suicidio, es muy importante hospitalizar. Si no es posible hacer una psicoterapia ambulatoria y que sea efectiva, que la paciente no responda a este tratamiento, y la falta total de control sobre los hábitos compulsivos. Como les mencionaba, estas pacientes a veces sí quieren mejorar, pero cuando comen, inmediatamente su estómago lo devuelve y no pueden, por más que ellas quieren. Entonces, no pueden controlar estos hábitos y es necesario que podamos hospitalizar a esta paciente.
Y recuerden que también aquí, como les había puesto, un IMC menor de 14 también es factor para hospitalizar. Entonces, a diferencia de la anorexia, tenemos la bulimia, también es otro trastorno de la conducta alimentaria, pero en esta lo que vamos a encontrar es un aumento del consumo de alimentos. Ya esa es una diferencia con la anorexia. En la anorexia ellos no comen, en cambio aquí en la bulimia sí comen, tienen un momento en el cual consumen excesivamente y en un periodo muy corto de tiempo una cantidad excesiva de calorías. Sobre todo suelen ser, como vemos, cosas muy calóricas, por ejemplo, donas, pizza, pollo, frito, de todo. Sobre todo cosas muy grasosas. Y luego de que terminan este episodio, que se denomina atracón, es seguida una conducta compensatoria, algo para compensar. O hacen mucho ejercicio o vomitan. Entonces, este es un trastorno un poco más común dentro de la población. El sexo femenino nuevamente es el más afectado y más o menos esto inicia a los 18 años. Tipos de bulimia tenemos la purgativa y la no purgativa. La purgativa es cuando se usan laxantes, enemas, se provocan el vómito o usan diuréticos para poder compensar este consumo excesivo de alimentos. Se sienten culpables. Y tenemos otro tipo que es no purgativo, en el cual la paciente lo que hace es ayunar por un tiempo muy excesivo, ¿ya? Pero recuerden que lo diferenciamos de la anorexia porque en la anorexia no hubo este episodio que era el atracón. Entonces, este ayuno o ejercicio intenso es la conducta compensatoria que vemos acá. Pero este tipo se llama no purgativo porque no usan nada para laxar, ni enemas, ni vomitan, ¿ya? Pero aún así es un tipo de bulimia. La clínica, como les mencionaba, son episodios recurrentes de atracones. Y habíamos dicho que es un atracón, ¿no? La ingesta de una cantidad superior a lo normal de alimentos en un periodo determinado y sobre todo en un periodo corto de tiempo. Y las pacientes tienen un sentimiento o una sensación como de falta de control en estos momentos. Entonces, los comportamientos compensatorios inapropiados deben ser al menos una vez a la semana por un mínimo de 3 meses. ¿Ya? Todos estos que hemos visto deben ser una vez a la semana, mínimo 3 meses. Y luego tenemos otros tipos de trastornos de la conducta, por ejemplo, la ortorexia, en el cual lo que ocurre es que el paciente está obsesionado por la comida saludable y no como los pacientes que comen bien. Hay pacientes que comen bien y comen solo cosas saludables, pero lo que ocurre en estos pacientes es que la ingesta de calorías es muy baja. Entonces, por ejemplo, ellos comen en su desayuno, se comen una manzana. Luego en su almuerzo comen una ensalada de lechuga, tomate, palta, un 50 gramos de pollo y listo. Entonces su rango de calorías en total en todo el día fue 500 kilocalorías. Entonces eso es perjudicial porque por más que ellos estén alimentándose de comida saludable, lo que están haciendo es comer una cantidad de calorías que no va a poder, no puede compensar todos los gastos energéticos que ellos tienen durante el día. Muchas veces ellos hacen ejercicio, entonces necesitan energía. Entonces, síntomas de estos pacientes, culpa cuando no se cumple la dieta. Entonces, a veces estos pacientes como comen tan poquito o comen cosas saludables pero que no los llenan por completo, luego pueden salir a comer otra cosa, los invitan a otra cosa y como tienen hambre comen algo, solamente una galleta o comen un chocolate, lo que sea, y en verdad se sienten muy culpables. Ellos suelen planificar excesivamente lo que van a comer en el día, hacen una dieta de toda su semana, están contando las calorías, pesan su comida, no alcanzan el mínimo de calorías requeridas, que es lo que les mencionaba, y usualmente se aíslan porque sus amigos lo invitan a una fiesta o los invitan a comer, quieren hacer un almuerzo o algo, y no pueden porque ellos están excesivamente preocupados por qué es lo que van a comer en la casa de su amigo, qué es lo que van a comer si van al cine, que ellos no pueden comer canchita, que no pueden comer chocolates. Entonces, esa es la ortorexia. Y finalmente tenemos a la vigorexia. En este caso ya es una obsesión por el estado físico, hasta los niveles patológicos. En este caso ya los pacientes que están más afectados son los varones. Es la única en la cual vemos que los varones son los que están más afectados. Y en estos casos los pacientes lo que
como realmente son, es así, y ellos realmente se ven como muy delgados, como enclenques, entonces lo que buscan es de otras ayudas, por ejemplo, los anabólicos suelen usar bastantes proteínas, entonces estos pacientes, al igual que en la anorexia, como con el lado contrario, ¿ya? Si las anorexicas son así y se ven así, el vigoréxico es así todo musculoso, pero se ve así, se ve como si no tuviera músculo. Entonces estos pacientes se sienten muy mal, su autoestima también suele ser baja, hay esta dismorfia muscular, ellos no se ven como realmente son, distorsión de uno mismo, se ven débiles, enclenques, y ellos suelen hacer actividad física extrema, abandonan las relaciones sociales también solo por estar en el gimnasio, descuidan otros aspectos y tienen una ingesta exagerada de proteínas, abusan de esteroides para aumentar la masa muscular. ¿Ya? Y esto es hasta niveles patológicos. Entonces, una vez que ustedes vean que estos pacientes se ven afectados en su vida diaria, ya estamos viendo que esto no es normal, porque usualmente hay chicos que sí van al gimnasio y tienen sus horarios y todo, pero todavía se relacionan con sus amigos, salen, se alimentan bien y si quieren un día comen algo que no deben y no hay problema. Pero en estos casos hablamos de enfermedad cuando el paciente ya está obsesionado con su forma física, con su estado físico. Ya chicos, entonces eso es el tema de hoy. ¿Tienen alguna duda? O si no, para pasar de una vez a dar su pasito. Ya nos quedan más. ¿Todo bien? Y listo. Ya solamente nos quedan 2 semanas después de esta. Así que nada más a esforzarse en las últimas 2 semanas. Y les voy a mandar ahorita el pasito para que lo demos. Igualito 5 minutos nada más. Está súper cortito y está fácil. Las siguientes clases ya son más fáciles también. Esta clase ha sido fácil. Ya, les voy a mandar su pasito. Y lo terminan rápido para corregirlo. Aquí está, les estoy mandando. Y tienen 5 minutos, chicos, para contestar. Disculpa, ¿ya lo enviaste? Lo pasé. Está debajo del de la clase. Sí, ya lo vi, gracias.
Ya, chicas, les queda 20 segundos. Envíen, por favor. Listo, quedan 10 segundos. Envíen. Ya, chicas. Se acabó el tiempo. Envíen, por favor, envíen. Ya, listo. Entonces, voy a compartir para revisar las respuestas. Ya, está. Listo. Entonces, vemos la primera pregunta. Los primeros 1000 días de vida influyen en el desarrollo posterior del niño. Señale lo correcto. Ya. Lo correcto dice, a ver, sería, ya está muy bien. Aquí los que han respondido esta, que dice periodo de tiempo que inicia desde la concepción hasta los 2 años de edad. No se olviden, son los primeros 1000 días, ¿ya? Los primeros 9 meses que han estado, desde los 9 meses de la gestación hasta los 2 años. Eso es el rango de tiempo que abarca los primeros 1000 días, ¿ya? Recuerden que es el periodo donde se daba la programación metabólica. Por eso acá dice, periodo de tiempo donde el niño está protegido, no, porque la programación metabólica no es algo de lo que hay que protegerlo, ¿ya? Es algo que se da en ese tiempo, y en ese tiempo puede ser una programación positiva o negativa, no se olviden de eso, ¿ya? No inicia al momento de nacer, como les menciono, inicia desde la concepción. Ya, inicio, abarca hasta los 3 primeros años, no, hasta los 2 primeros años, y la desnutrición no influye, sí influye, chicas, porque recuerden que vimos que la programación negativa en las pacientes que habían dado a luz en la época de guerra, que no habían consumido suficiente cantidad de calorías, los niños salieron también con bajo peso al nacer, y la programación al final terminaron con enfermedades a largo plazo, ¿verdad? Fenómeno que se refiere a los cambios en la expresión de los genes, fenotipo por efecto del estímulo sin alteración del ADN, que persiste aun cuando no existe estímulo y puede ser transmitido de generación en generación, ya. En este caso han puesto epigenética, está bien, chicas, pero esto es una pregunta de examen pasado, y lo que puso el doctor es programación metabólica. Recuerden que son como en realidad son como un sinónimo, ¿ya? Pero les puse para que ustedes, por si acaso, lo marquen programación metabólica, ¿ya? No está mal epigenética, porque en realidad vimos que es prácticamente lo mismo, ¿ya? Pero en el examen pusieron así, programación metabólica, ¿ya? No se olviden. Las alteraciones del crecimiento del desarrollo intrauterino generan cambios funcionales que en el adulto llevan a mayor riesgo de, y que han puesto acá, enfermedad renal, excepto. Entonces, está bien. Llevan a riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, dislipidemias, pero de enfermedad renal no hemos hablado. Y finalmente la teoría de Barker correlaciona el ambiente intrauterino adverso con enfermedad cardiovascular. Muy bien. Ya no se olviden, enfermedad cardiovascular. Listo. Eso es todo por el día de hoy. ¿Alguna duda o todo está claro? Ya, sí, ya podemos terminar la clase. Paula, discúlpame, la pregunta 3, Ujú. sí, no está relacionado con Barker, pero Barker también dice que hay daño de riñón. ¿Acá? Ajá. O en la 4. El 3. Pero en la 3 no es de la teoría de Barker. El No, 3 solamente hablamos de lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué riesgos, a riesgo de qué enfermedades nos lleva a las alteraciones del crecimiento y desarrollo intrauterino? Ok. Uh-huh. Recuerda, es enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, lipidemia, hasta asma, me parece que también entra ahí. Pero de enfermedad renal no hemos hablado, o sea, al menos en su clase teórica no hemos visto enfermedad renal. ¿Ya? No sé si es que realmente eso, o no se ha estudiado de repente suficiente, pero no se ve que una enfermedad renal esté relacionada con alteraciones del desarrollo y crecimiento intrauterino. ¿Ya? Listo. ¿Algo más? ¿O todo claro? ¿Todo claro? Sí. Ya, chicos. Listo, entonces eso es todo por hoy. Ya solamente nos queda